Un saludo especial a mi amigo Walter Torres y su familia, al pastor Jarib Sánchez, quien tuvo la deferencia también de considerarme a bien invitarme para compartir con ustedes este momento del estudio y la reflexión de la palabra de Dios. Como es habitual antes de abrir el texto bíblico, permítanme encomendarme a Dios y los invito para que me acompañen en esta oración. Querido Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, nuestro mayor deseo es que seas tú quien nos hables y que también tu espíritu entre en contacto con nuestro espíritu para que grabe en nuestra mente la ley que emanará de tu palabra. Por Jesús. Amén. Un punto importante, después de saludarlos, es decir, que en el estudio de la Biblia, indistintamente de cuál sea el tema que se haya de plantear, nosotros debemos establecer algunas claridades, debemos establecer algunas bases en las cuales sustentar la exposición de la palabra. En el caso concreto, esta mañana quiero compartir una historia que ocurrió durante 40 años en el desierto mientras los israelitas trasegaban hasta llegar hasta la Canaán prometida, hasta la tierra prometida. Esta historia es una historia real, es decir, lo que voy a hacer es hacer un sermón de naturaleza homilética. Quiero significar con ello que voy a utilizar una historia, una realidad histórica, una narración bíblica de la que pueden sacarse otras aplicaciones, pero en este caso la aplicación que vamos a hacer es de corte homilética, no hermenéutica, porque en el caso de lo hermenéutico, lo que ustedes van a ver a continuación tendría otro significado. Yo nací en la iglesia adventista, soy adventista de cuarta generación, he desarrollado mi ministerio pastoral que se ha dividido en dos secciones, una como pastor distrital y otra como docente en la Facultad de Teología de la Corporación Universitaria Adventista, en la que fungí por espacio de 20 años como docente en la Facultad de Teología y otras facultades. Entonces, este punto en el que yo les digo que soy pastor de la iglesia adventista, soy adventista de cuarta generación, me permite decirles a ustedes que a medida que la iglesia va creciendo, nosotros hacemos uso del evangelismo. A veces en ese evangelismo no tenemos la precaución de hacer una buena selección de la persona que va a formar parte de la iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan que hay una parábola de Jesús que se titula La red, o por lo menos ese es el encabezado que aparece en el texto mateano, la red. En esa parábola se dice que el reino de los cielos es como una red que es tirada al mar y ahí cae de cuanto pez, pero cuando se saca a la orilla, entonces allí se comienza a clasificar los peces que han caído en esa red. Pienso que Jesús es bastante, pues siempre ha sido inteligente nuestro maestro, para simbolizar con esto lo que ocurre realmente a nivel del evangelismo. Esa parábola tiene una aplicación escatológica. El mismo Jesús da al final de los tiempos como cumplimiento de esa parábola. Pero nosotros también podemos hacer una apropiación de eso en la actualidad. Y pienso que no es ninguna idea descabellada entender que cuando se hace una campaña evangelística masiva, muchas personas entran a los caminos de Dios, se bautizan y entonces allí no sabemos cuál es el grado de fe que tienen esas personas cuando entran a la iglesia. Esta reflexión es la que me permite compartir con ustedes esta historia, para que una vez que entendamos la historia o hayamos repasado la historia, podamos entender el por qué estamos diciendo esto de las campañas evangelísticas y las personas que entran. Acompáñenme a buscar en el libro de Éxodo el capítulo 16 y el versículo 31. Éxodo capítulo 16, versículo 31, dice de la siguiente manera. El pueblo dice que partió de Elim. Recuerden que los israelitas cuando salen de Egipto, ellos salen con ciertas provisiones que Dios les había dicho. Ellos echaron masa sin leudar para celebrar la Pascua en el camino mientras iban caminando y no sabemos qué otras provisiones habrán tenido tiempo de empacar. Esto que no sabemos es lo que se denomina en el estudio de la teología las zonas grises de la Biblia. Es decir,
hay algunas porciones de la narración bíblica que no están escritas, pero que nosotros podemos suponer que ocurrieron por la naturaleza de nuestra existencia también. Entonces, una de estas realidades, una de estas zonas grises que podemos rellenar con lo que nosotros sabemos, es que cuando uno sale de viaje, pues uno hace preparativos, y más si lleva niños. Uno, cuando ha sido papá de niño pequeñito, uno sabe que a veces tiene que llevar un trasteo, porque los niños consumen muchas cosas. Bueno, entonces encontramos a este Israel saliendo. Cuando ya han salido, se les acaba la comida y comienza la lloradera. Típico de nosotros. Se nos acabó la comida, pastor, se nos acabó tal cosa, ¿qué vamos a hacer? En este caso es el pobre Moisés el que va a recibir cada uno de estos ataques, de estas quejas del pueblo. Y entonces Dios les dice, miren, ustedes van a recibir algo. Ese algo es una comida que ustedes nunca han visto. Y el versículo 31 dice, después de una orden que Dios le da, y la casa de Israel lo llamó maná. Ellos se acostaron, habiendo discutido con Moisés. Dios le dice a Moisés, dígale que sí van a comer, que van a comer carne, que no se preocupen. Y ese día con sus problemas habituales y tal, y entonces se acuestan. A la mañana siguiente, cuando se levantan, algún vecino de esos que madrugan comienza a caminar y observa que en el piso hay unas cositas blancas que están diseminadas en la ancha faz de la tierra. Y entonces él dice, lo toma, lo huele, supongo yo que lo prueba, y se riega pronto la noticia, hay algo que está cayendo aquí en el piso, y sale todo el mundo porque como tenían hambre, pues salen entonces para ver qué es lo que había. Y se dan cuenta de que hay unas cositas blanquitas. La prueban y esto es lo que dice la Biblia en el versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Por qué lo llamó maná? Resulta que cuando ellos encuentran eso, se pregunta el uno al otro, ¿qué es esto? La palabra ¿qué es esto? En español, para el hebreo se dice manú. O sea, lo que los israelitas estaban comiendo era, ¿qué es esto? Nunca supieron qué era lo que estaban comiendo. Jamás supieron. Lo que pasa es que nosotros hoy, después que han pasado tantos miles de años, le hemos llamado a esas hojuelitas que cayeron, a ese producto que Dios hizo caer durante 40 años en el desierto, nosotros le decimos que eso se llama maná. Y resulta que la palabra maná no existe como palabra, como significado para ese alimento. No es lo mismo el maíz, no es lo mismo el arroz, el pan, no. Maná significa ¿qué es esto? O sea que los israelitas nunca supieron qué fue lo que comieron. Simple y llanamente dijeron, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Nos ha dado Dios, ¿qué es esto? Vamos a comer maná. ¿Y cómo era el maná? Dice el texto, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas de miel. ¡Wow! Realmente cuando uno lee esta descripción que se hace de ese producto que no sabemos cómo se llamaba, pues uno dice que ese producto está bueno, su sabor como hojuelas con miel. Yo creo que allá en España ustedes también han consumido el cornflakes. No sé si allá se traduce igual o hojuelas de maíz, como se quieren llamar, pero esas hojuelitas de maíz vienen en distintos sabores. El sabor de la hojuela con miel es delicioso. Así que en Éxodo 16:31 encontramos cómo es que los israelitas van a concebir el maná. La primera vez ellos lo conciben como un sabor de hojuelas con miel, sabroso, delicioso. Pero pasa el tiempo. Siguen todos los días recibiendo, ¿qué es esto? Con sabor a hojuelas de miel. Lo hacían asado, en jugo, en torta, en sopa, en estofado, en lo que fuera. Maná por todas partes. Pasan los días, pasa el tiempo. Y como es habitual, a la iglesia va entrando mucha gente, no se olviden de esto, va a ocurrir algo similar con el pueblo de Israel. En el libro de Números, el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 9, uno para detenernos en el versículo que nos interesa, y es a partir del versículo 7, dice, y era el maná, esa es otra descripción que se hace tiempo después, casi 2 años después, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. La morfología de la semilla no ha cambiado,
porque dice que era como semilla de culantro, que es lo mismo que aparece en Éxodo 16:31, que el maná era descrito por quienes lo recogían como se parecía a la semilla de culantro. 2 años después que cae la primera nevada del maná, 2 años después, la misma descripción sigue ofreciéndose sobre ese producto. Era como semilla de culantro. Pero se le añade otra cosa y es su color como color de bedelio. Allá se decía que su color era blanco. Pero ahora dice, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Pues nosotros acá en estos tiempos le añadiríamos otros preparativos, le haríamos otro tipo de receta. Lo cierto es que acá dice, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Ya aquí cambia el sabor. Desde la perspectiva de los que consumían el maná, 2 años después ya el sabor de ese maná ya no era igual. Anteriormente sabía a hojuelas con miel la primera vez. 2 años después ahora sabe a aceite nuevo. Por demás está decirles que el aceite al que se hace referencia aquí es el aceite de oliva. No existía otro tipo de aceite en esa época. No había aceite de canola, no había aceite de palma, no había aceite de soya, no había aceite de algodón, nada de eso, solo aceite de oliva. Aceite nuevo. Ustedes que viven en España tienen una dieta relativamente saludable, se conoce como la dieta mediterránea. No sé si allá en la provincia de Málaga ustedes también tienen este tipo de dieta. Lo cierto es que el aceite nuevo lo he probado y sabe interesante, pero usted sabe lo que es estar tomando aceite de oliva todos los días. A mí me sabe aceite nuevo, sí, muy interesante, pero llega un momento en que eso aburre. Y noten ustedes el tránsito del sabor, cómo las papilas gustativas de los israelitas va alterando el sabor del mismo producto que al comienzo llamaron, wow, sabe rico, a hojuelas con miel, ahora me sabe aceite nuevo, puro aceite. Bien, vamos al siguiente relato, allí mismo en el libro de Números, esta vez en el capítulo 21 y el verso 5. Busquen en la Biblia, bien sea yo lo tengo aquí al frente mío, por eso no estoy abriendo la Biblia, pero aquí la tengo, ya saben que tengo la Biblia. Dice el versículo 5 del capítulo 21 de Números, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Analicen esto. Este pueblo no está hablando contra el anciano, no está hablando contra ellos mismos, están hablando contra Dios y contra Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Esta siempre ha sido una pregunta, el por qué nos has hecho esto, Señor? Y ahora dice, pues no hay pan. ¿Cómo que no hay pan y el maná? El qué es esto no lo cuentan. Pero ellos no están hablando del maná, están hablando del tipo de pan que procede del trigo, de la masa de la harina del trigo. Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Observen ustedes cómo es el orden. Al principio, 2 años atrás, ay, ese maná, eso que no sabían qué era, sabía como hojuelas de maíz. Posteriormente el sabor se altera y ahora sabe a aceite nuevo. Pero ahora la situación es tan crítica, su gusto está tan molesto que ahora a ese mismo pan ni siquiera le hacen una descripción. Ya no es una semilla de culantro, no es blanco, nada. Simple y llanamente dicen, este pan es de este pan tan liviano. En el idioma español, esta palabrita liviano sonaría como que de poco peso. ¿Ah? Algo liviano es algo de poco peso. Pero la palabra hebrea, de la que se traduce liviano, no tiene ese significado. Lo que están diciéndole a Dios es, este pan que es una basofia. Esa es una palabra eufemística suave, ¿no? Una basofia. Para no utilizar la otra que es más fuerte. Este pan es una porquería. Esto es lo que en última instancia es una basofia. En términos bastante coloquiales, pasamos del eufemístico término basofia para utilizar el coloquial y bastante descriptivo término, este pan es una porquería. La pregunta que uno se hace es, ¿qué ocurrió para que ese mismo producto que había sido aceptado con tanta emoción y que fue descrito con hojuelas con sabor a miel, delicioso, ¿ah?
pasa luego a una etapa de aceite nuevo y finalmente dice, eso es una porquería. ¿Qué pasó? Bueno, parece ser que hay un detonante y ese detonante es el que nos brinda el resto de la historia que no leímos de Números 11. Acompáñenme, por favor. Dice el capítulo 11 desde el versículo 1 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y Jehová lo oyó, y ardió su ira. ¿Por qué se presenta este antropopatismo de Dios, de arder su ira? Un antropopatismo son las emociones que nosotros le entregamos a Dios, emociones que son propias del ser, de la naturaleza humana, y se las asignamos a Dios. Entonces acá dice el autor, y lo oyó Jehová y ardió su ira. La ira de Dios no se compadece, no guarda relación con esa emoción que nosotros sentimos. Porque en el caso de nosotros, la ira es el producto de la exacerbación de un estado de ánimo. Es el producto de que alguien nos molestó y entonces nos airamos, porque hay algo o alguien que nos genera esto. En el caso de Dios, su ira es por desobediencia a un claro mandato de Él. Algo tan claro, tan evidente, el pueblo se molesta y a Dios le molestó también ese asunto, pero la molestia de Dios es por su justicia, no porque a Él le sacaron el bloque, no, nada de eso. Dios es sereno todo el tiempo, pero dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí hay una teofanía manifiesta, la gloria del Señor se manifiesta y consume parte del extremo del campamento. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos mucho. Solo dice que entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. No sabemos exactamente qué fue lo que originó esa murmuración de parte de los israelitas. La Biblia no nos lo indica. Pero, dice el versículo 3, y llamó a aquel lugar Tabera, que en hebreo se escribe Tabera y en español se traduce incendio. Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y noten lo que viene a continuación. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿de dónde salió esta gente extranjera? Ustedes recuerdan el episodio del Éxodo. Pues cuando Dios libera a los israelitas, mucha gente extranjera, dice el texto bíblico, se coló entre ellos. Esa gente extranjera pudieron haber sido esclavos de otras naciones o gente que estaba inconforme con el gobierno egipcio y aprovecharon el desorden que se generó por la salida, el éxodo de los israelitas y se unieron a ellos, pero no eran israelitas. Esa bendita gente le originó a Israel muchísimos problemas. Y ese problema es debido a que los seres humanos por naturaleza tendemos a imitar a otros. Entonces, cuando alguien se queja por primera vez, ese que se queja genera un efecto dominó en otros y esa queja otro la reproduce hasta que finalmente dice acá, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Cuál es ese vivo deseo? Ya lo vamos a ver. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea, la gente extranjera se queja y los israelitas que no esperaban de mucho para quejarse también se unen al clamor de ellos, a la queja. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cuál era el deseo de la gente extranjera? Comer carne. Ahora, yo no voy a hablar aquí de carne o no carne, porque no viene al caso. Lo cierto es que estamos tratando de dilucidar qué fue lo que pasó. ¿Por qué el pueblo tuvo ese cambio del sabor? ¿Por qué se alteró? ¿Por qué hubo esa transformación? Entonces dicen ahora, tanto los de la multitud extranjera, la gente extranjera, como el pueblo. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, gratis. Si ellos eran esclavos, recibían era palo y quién sabe cómo era realmente la alimentación que tenían allá en el Egipto. Literal, quién sabe cómo era, pero cuando entran en el pueblo ahora se están quejando. ¿Por qué? Ya van a ver el por qué. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, vaya y pase, de los melones, sabrosos, de los puerros. El puerro es una cebolla, un guácala, pues así yo comer un puerro así en vivo e indirecto, yo no lo haría, capaz que otro lo haga. De los puerros, de las cebollas y de los ajos, como quien dice, ellos sí que tenían bien alterado el sabor, el paladar. Y para más colmo, no solamente tienen alterado el paladar, sino que también tienen alterado los valores.
¿Cómo es posible que ellos preferían comer supuestamente pescado o carne, supuestamente gratis, a costa de su propia libertad? Por favor, ¿qué cabeza tenían esos israelitas? Y uno diría, es que eran ellos porque eran esclavos. ¿Cuál fue la problemática? Sigue diciendo, y ahora nuestra alma se seca, dice esta versión, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Ya se estaban quejando, era contra el maná. ¿Quién originó eso? La gente que había salido con ellos desde Egipto, pero que no eran genuinamente israelitas. No eran genuinamente. Ahora voy a hacer la aplicación homilética de esta narración. Como les decía en la introducción del tema, quien les habla es pastor adventista por más de 30 años, nacido en la iglesia adventista por más de 50 años, y me he dado cuenta que cuando nosotros hacemos esas campañas evangelísticas abiertas, masivas, ahí entra cualquier cantidad de personas. Cuando nosotros hacemos estas campañas, estas personas se bautizan. Y yo no sé si el amigo oyente que tiene poco tiempo en la iglesia, o aquellos hermanos que ya tienen bastantes años de militar en las filas del ejército de Dios, lo recuerdan. Cuando uno entra, yo no digo uno porque no he tenido la experiencia de haber hecho un tránsito del mundo a la iglesia. Nací en la iglesia adventista y todo lo que yo he vivido es iglesia, iglesia, iglesia. Que he tenido contacto con el mundo, sí, que he tenido tentaciones como cualquier mortal las tiene, en fin. Pero no he tenido esa oportunidad de hacer ese tránsito. Nunca he bebido alcohol, jamás he fumado, nada de esas cosas. Entonces, no he tenido esa problemática, pero ustedes recuerdan, aquellos que vienen del mundo, por utilizar ese término eufemístico, que a veces es peyorativo y un poco denostante, ¿qué sienten cuando entran a la iglesia? Se llama eso como el primer amor. Oh, esto en la iglesia me parece maravilloso, estos hermanos son maravillosos, qué amor, qué ternura, yo me siento como en familia, no fallan ningún culto, ninguna semana de oración, ese primer amor los lleva a dar estudios bíblicos, ustedes hacen cualquier cosa porque se sienten motivados por esa reacción que su cuerpo ahora tiene, su mente tiene, frente a esa hermosa verdad que han abrazado. Eso es lo que llamamos nosotros el primer amor, que yo lo asimilo con esto del sabor de la hojuela con miel. Oh, sabe rico, delicioso. Pero pasa el tiempo, y desgraciadamente, aquellos miembros de iglesia que se quejan tanto, es muy posible que esos miembros de iglesia no sean unos adventistas totalmente convertidos. Porque el adventista, el cristiano genuinamente convertido, no pone sus ojos en el hermano, en el pastor, en fulano y en mengano. Ha aprendido a través de su experiencia que la mejor forma de evitar este tipo de problemáticas es poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, de nuestra fe. Entonces, cuando empiezan algunos a hacer críticas, otros miembros de iglesia que estaban apenas comenzando se unen a esas críticas y comienzan a atacar al pastor. Lo digo por experiencia de causa. Yo sé lo que es ser pastor distrital y sé lo difícil que es que algunos miembros de iglesia, en vez de ser una ayuda para el pastor, atacan al pastor. Como alguien dijo muy acertadamente, el pastor es el único general a quien sus tropas le disparan por detrás. Y es verdad. Entonces, estos israelitas ahora, o sea, estos adventistas, usted o yo posiblemente, después de haber avanzado en la fe, empezamos a sentir, que esto es muy aburrido, que esto debiese hacerse de esta manera, que por qué así, que mira cómo lo hacen fulano de tal, que esta iglesia canta así, y una cantidad de cosas, y comenzamos a percibir el maná como con sabor de aceite nuevo. Ya esto no nos está gustando, ya esto no es igual y tal. Hasta que finalmente termina esto en una abierta rebeldía y aparece lo que aparece en Números 25:1. Y es que finalmente algunos, desafortunadamente, terminan llamando su experiencia religiosa dentro de la iglesia adventista, esto es una verdadera porquería. Yo me voy. Queridos, la iglesia adventista no es la iglesia perfecta, pero es la iglesia verdadera. En ninguna parte de la Biblia Dios ha dicho que su iglesia es perfecta.
Él la hará perfecta y seguirá siendo perfectible en la eternidad. Si yo hoy les predico a ustedes esto, es porque lo he vivido. No porque yo me haya alejado del primer amor, ni porque yo haya visto que la iglesia o la comunidad en la que yo me reúno es tan aburridora que ya esto me parece es aceite nuevo, y mucho menos decir que es una porquería. No, yo me siento feliz de ser adventista. Y si vuelvo a nacer adventista, porque me he dado cuenta después de estos medio siglo de existencia y teniendo bastantes dedos de frente, que ya ustedes lo ven, que el mejor camino que uno puede tener es seguir los caminos de Dios. Aquellos que dicen que me voy al mundo, porque allá sí ofrecen cosas. ¿Quién te dijo eso? Tú sabes perfectamente que cuando estabas en el mundo tú eras esclavo. Tú sabes lo que es aquellas personas que están en el mundo y que tienen que gastar dinero para comprar ron, para tomar cerveza, vino y otras cosas por el estilo. ¿A dónde va a parar ese alcohol que es tan costoso? Al inodoro. Y eres esclavo, pierdes por todas partes. Y sin embargo vas a decir, oh, nos acordamos cómo comíamos de balde en Egipto, que también la pasábamos nosotros allá en ese Egipto espiritual que nosotros denominamos el mundo de pecado. No, eso no es así. La mejor manera de vivir la vida es vivirla dentro de los caminos de Dios. No hay nada más que decir. Fíjense que el mismo Salomón dijo en cierta ocasión, ya finalizando el discurso de Eclesiastés, el fin de todo el discurso hablado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y si eso lo dijo el hombre más sabio que haya existido en la tierra después de Jesús, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, yo no podía decir que ustedes sean ignorantes, pero por lo menos yo me ubico muy por debajo del escalón al cual llegó Salomón. Por eso, queridos, mi invitación en esta mañana es: persevere en la iglesia, ame las cosas del Señor, disfrute de la palabra, disfrute de la comunión con Dios y permita que el Espíritu Santo siga manteniendo en ustedes ese sabor que solamente Cristo puede dejar en nuestra boca, un sabor de vida para vida eterna. Que el Señor les bendiga y que podamos disfrutar de este sábado en compañía con nuestros hermanos, y efectivamente un día de esto nos vamos a ver en vivo y en directo. Un cordial saludo y que la paz del Señor esté con ustedes.